Pues vamos con el último episodio de la temporada de una forma muy especial, con podcast, historias de yoga y crecimiento, pero maestro Sanatana Dharma. Y vamos con una buena amiga para escuchar un poquito su vida. Ya sabéis, el yoga salva vidas y eso lo tengo clarísimo. Hola. Hola Maruz, buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Yo bien, ¿y tú cómo estás? Pues bien, con un poco afónica, que llevo un mes con afonía y bueno, pero utilizando una expresión de Rudra, básicamente bien. Muy bien. Bueno, pues tenemos esta noche a Sundari Pili Lázaro, una maestra de Sanatana Dharma, pero también un soporte importante en Sanatana Dharma, en muchas de las cosas que se hacen en donde no se ven, en la junta directiva, en las organizaciones, en los congresos, está siempre esa mano que sabe hacer las cosas para que todo funcione, y aparte es pues eso, es cofundadora de la senda del yoga en Zaragoza, una escuela de yoga bien bonita y es joven, pero con mucha fuerza, ¿no? Llevamos 2 años. Muy bien, con un equipo Sí. ahí, que ya estáis ahí 3 o 4 profesores ahí impartiendo clases. ¿Puede ser? Sí, estamos, bueno, hemos estado 4, ahora estamos 3, pero el próximo año estaremos nuevamente 4. Muy bien, Sí, ahí muy bien. estamos. Muy bien, pues bueno, a mí me gusta siempre empezar por el principio. Eh, ¿Cuántos años haces que empezaste con el yoga? Pues 20 y algo, sí, 26, 27 años, ¿Y, sí. y quién era esa Pili de aquella época? Bueno, pues a ver, esa Pili de aquella época era una persona que había hecho incursiones en muchas líneas, no sé, he probado distintas actividades, body harmony, había hecho biodescodificación, reversing, bueno, me había metido en muchas líneas, no acajaba ninguna, o sea, iba, venía, repetía, pero bueno, no había nada que me anclase a ninguna de ellas. Todas me servían en el momento que yo hacía algo, pero todavía no me sentía, digamos, completa o no me llenaba ninguna de ellas, ¿no? Todas sentía que sí que rescataba, pero hasta ahí. Y bueno, fue una época de mi vida en la que dejé el trabajo, estaba en una empresa con un buen puesto de trabajo, con mucha responsabilidad, pero el último año hubo un cambio de dirección y la nueva dirección, pues digamos que no encajaba dentro de lo que a mí esperaba, de lo que creía que debía de ser una dirección de respeto, de no abusar, porque se abusaba de los trabajadores, se abusaba de clientes. Era una línea que el último año lo llevé, pues digamos, con mucho sufrimiento, con mucho descontento y bueno, salí de allí. Salí de allí un poco, pues lanzándome a una piscina, no sé si con agua o sin agua, pero sí que a mí lo que me dio digamos, la certeza y la confianza de hacerlo es que me sentí totalmente dirigida. Yo Ujú. sentía que había una fuerza que me llevaba en esa dirección y que sabía que no me estaba equivocando, que debía de dejar eso y marcharme de allí y que la vida me proveería. Ujú. Siempre he confiado mucho en la vida, la verdad que sí. Y lo hice. Y bueno,
pues estuve ahí un tiempo, digamos, en el paro y una buena amiga me empezó a decir, Pili, tienes que venir a yoga, pero como yo había probado tantas cosas, pues no le hacía mucho caso. Pili, tienes que venir a yoga. Y yo pensaba, esta se debe de pensar que yo necesito ayuda. Y yo estoy muy bien, estoy sin trabajo, pero estoy muy bien. Pili, tienes que venir a yoga. Bueno, y un día dije, pues me voy a abrir. Me lo está diciendo, sé que ella está contenta, sé que ella le funciona, sé que le gusta y sé que es una persona también con un alto nivel de exigencia. Entonces, bueno, pues le dije que sí, que le acompañaba a probar y aparecí en la clase de Calqui, en la Avenida Goya. Y bueno, ya no me levanté del taco. Allí ya, pues eso, desde el primer día que me senté, me di cuenta de que eso sí que me llenaba, ¿Y qué es de lo que que eso, sentiste? ¿Qué es lo que ¿eh? sentiste eso que despertar? ¿Qué es lo que te... Hay como, yo recuerdo mi momento, pero ¿qué es lo que sentiste para decir, este es mi sitio? Pues mira, mm, a ver, he sido una persona con muchas inquietudes siempre. Es más, yo había leído a Luis Hay, muchos libros, un libro de los Rampa, bueno, uno, no, tres o cuatro, que era un monje tibetano que en su época fue muy famoso. Entonces yo siempre andaba como en una búsqueda, sin saber que era una búsqueda quizás, pero como te comento antes, nada me llenaba. Todo me servía, pero nada me llenaba. Y fue sentarme allí, estar escuchando a Kalki y ese mensaje tan sencillo pero tan profundo, tan real, conectó pues no sé si con el alma, con los anhelos, pero sí que sentía que eso me llenaba y me nutría y que realmente allí encontraba lo que sin saber estaba buscando, porque no decía que, nunca he dicho yo voy buscando algo, sí que algunas veces, como nos pasa a todos, ¿no? Te sientes un poco, yo no soy de este mundo, ¿no? Pero bueno, creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Pero no era aquello de que yo estoy buscando algo, me siento insatisfecha, no, no me sentí satisfecha con nada de lo que tenía, pero quizás pues sentarme allí y fue descubrir algo que dije, esto sí que es lo que yo quiero. Ujú. Aquí, y bueno, pues ahí continué y continué un día y otro día y otro día y bueno, y agradecí mucho a mi amiga que fuera un poco insistente en, en que fuera a clase de yoga. Ella también iba con Kalki. Y Mm. bueno, pues ya fue un discurrir, un abrirnos a un nuevo, pues eso, una nueva dimensión de la vida. ¿Cómo cambió tu vida en ese momento? ¿O si cambió tu vida? De la Piri antigua a la Piri nueva, ¿hubo un cambio? Bueno, un cambio, pues sí, y mirando con retrospectiva diría que sí, pero no fue tampoco un cambio de la noche a la mañana, una vuelta de calcetín. Eh, pero sí que reconozco, pues, hacerme mucho más consciente de todo, hacerme mucho más dueña de mi vida, sin responsabilizar a nadie de lo que ocurre, sino que todo lo que acontece y ocurre, pues tiene que ver conmigo. Y eso me hizo ver todo de una forma muy diferente, ¿no? Porque ya no puedes quejarte, ya no puedes responsabilizar a nadie de nada, ¿no? Ujú. Sino es cuestión de esto es para ti y está aquí para ti y es tu responsabilidad y, y ahí pues está en nuestras manos, ¿no? El modificar o el mejorar o el cambiar o el aprender de esa Ujú. situación
para trascender o no. Ujú. O acompañarlo durante un tiempo. Exacto. O Ujú. para agradecerlo incluso, Sí, ¿no? Aunque a eso. veces moleste, porque hay cosas que sí que pueden molestar, ¿no? Aparentemente, ¿no? O Ujú. que no las aceptamos con demasiada apertura, pero en el momento que cambias el enfoque y que las acoges porque son para ti Ujú. y algo te trae, pues la cosa cambia. Cambiar. Y en este proceso de responsabilidad, de aceptación y de sanación, ¿serías capaz de, de ponerle nombre a lo que te acompañaba antes, a lo que cargabas antes y a lo que empezaste a soltar y a aceptar, a sanar en ti? Siempre hay unos compañeros que han estado toda la vida y cuando te haces consciente te das cuenta de que son los que han manejado tu vida. La emoción, el sentimiento que estaba ahí muchas veces atascado. ¿Podrías ponerle nombre en esa sanación? Bueno, digamos que una de las cosas que más, ahora lo veo así, entonces no lo veía, esto Claro, claro. lo estoy Sí, sí. viendo ahora. Por mi educación, que he ido a colegios de monjas, por la educación familiar, que siempre tienes que estar para los demás, por los demás, ¿no? Entonces, es cierto que tenía como un poco grabado a fuego esa, entre comillas, responsabilidad o coger algo que no me correspondía, que era siempre atender, siempre ayudar, siempre estar dispuesta, ¿no? A veces incluso a mi costa. Entonces, lo hacía porque, entre comillas, quería ser buena persona, que ha sido también siempre un anhelo que he tenido, ¿no? Y, y en ese intento de, pues igual de ayudar, de ser buena persona, igual me excedía porque asumía responsabilidades que a lo mejor no estaba en ese momento en condiciones de llevarlas bien, que no quiere decir que no haya que hacerlo, cuidado, que sí que hay que hacerlo y creo que esa tendencia todavía la tengo, pero como que ahora lo cuido más, bueno, eso está bien, pero también está bien y necesario que me mida mis fuerzas y cómo estoy yo en ese momento a la hora de dar esa colaboración, esa atención, ese lo que sea, Ujú. que, que- que creo que es importante hacerlo, pero Importantísimo. sabiendo cómo estamos y de dónde lo damos. Sí, yo también lo veo así. Una de las cosas que para mí, por ejemplo, en ese proceso tuve que, y sigo limpiando, es esa ayuda, pero no desde la culpa, porque muchas veces tenemos que ayudar siempre porque si decimos que no Eso y es, no lo hago, soy mala persona, pero muchas veces me estoy quemando o no estoy eso ayudando es. realmente, porque mi ayuda no tendría que estar en esa dirección. Entonces, ser capaz de coger y cambiar esa culpa, esa obsesión por hacerlo siempre, exigiéndote y haciéndote daño por la responsabilidad de hacer lo que te toca cuando te toca y donde te toca, me parece que eso es un punto estupendo. Claro, sí. ¿Y cómo te llevas Y con la ahí, culpa? pues mira, has tocado el punto clave. Estoy soltando mucha culpa. Estoy soltando mucha culpa, sí, sí, Bueno, sí. ajá, ajá, qué bueno, qué libertad y qué necesario. El poder decir que no y no sentirme mal. Eso estoy todavía en ello, pero sí que creo que es un logro. Ajá, ajá. Sí, sí, yo también hago una retrospectiva, pues sí, quizás a mí en el yoga cuando empecé la culpa era una de las cosas que hemos ido sanando, porque siempre está la personalidad con esas creencias de que no soy suficiente y siempre hay que hacer más, pero también la tristeza. Muchas veces es como que sí hago mucho, pero la vida le faltaba algo. Y cuando llegué al yoga encontré ahí algo que creo que me faltaba, como una alegría interior, como una paz o algo bonito. Sí, efectivamente. Ajá, ajá. ¿Qué sientes cuando estás dando una clase de yoga? Bueno, cuando estoy dando una clase de yoga, hombre, eh, lo primero que me planteo es sobre todo dar con honestidad y dar con coherencia y ser dentro de lo posible impecable en lo que hago. Impecabilidad, ¿no? Em,
Entonces, me siento en parte también afortunada. Em, bueno, soy maestra, de vocación, desde que era pequeñita siempre ha sido mi vocación ser maestra, maestra y abogado. Abogado para defender a la gente y maestra porque me encantan los niños y me encanta la enseñanza. Entonces, digamos que cuando estoy en una clase me siento afortunada porque la enseñanza es algo también que tuve que dejar y, entre comillas, sentí ahí una pequeña frustración, ¿no? Entonces, bueno, ahora vengo a otra enseñanza que igual es diferente, es de otro nivel, pero fíjate, desde ahí no me pongo en la posición, así como cuando estás en una clase con niños, sí que estás enseñando, por lo menos eso se intenta, no tanto de enseñar, sino como que cada uno descubra lo que le sirve. Es mostrar simplemente herramientas, mostrar posibilidades y que cada uno sea capaz de lo que entregas, rescatar lo que a cada uno le sirva, que a cada alumno va a ser algo totalmente diferente. Entonces, pues bueno, es como facilitar ahí ese espacio, más que en hacer un espacio donde cada uno ahí va a ir rescatando o va a ir nutriéndose también de lo que en ese momento necesite. Entonces, bueno, desde ese punto, desde ese aspecto, pues digamos que igual satisfacción de poder estar ahí, pero también responsabilidad. Responsabilidad para seguir siendo impecable en esa tarea, en esa tarea. Yo creo que has dicho dos palabras que para mí por lo menos me resuenan mucho y me parecen muy importantes, que es la honestidad y la coherencia. Me parecen Mm, fundamentales y que no son tan fáciles muchas veces. O sea, la honestidad es ser capaz de escuchar o de hablar con una verdad que no escondes ciertas cosas y muchas veces, pues por nuestras cosas escondemos sin darnos cuenta. Y la coherencia, pues me parece también que vayan unidos el pensamiento, el sentimiento y la acción y que nuestra vida se acorde a lo que sentimos. Me parece algo muy potente y muy bonito y muy necesario. Y para eso, por lo menos yo hablo siempre de mí, tengo que tener mi personalidad bastante equilibrada porque como alguno de los cuerpos o de las emociones se me dispare, es fácil que la coherencia de hace un rato se pierda. Entonces me parece muy bonito eso. Y sí que siento también que es verdad que cuando estás en una clase y eres capaz de hablar con ese equilibrio, con esa profundidad, eh, lo que dices es importante, pero sobre todo es desde dónde estás diciendo las cosas, donde puede llegar a claro, personas. Ahí es donde es nuestro trabajo como profesores, decirlo con verdad. claro. Y cuando hay coherencia, yo creo que eso llega. Uh -huh. Entonces, pues esto es lo que intento, porque además sí que en mi vida siempre intento ser bastante coherente. Lo que digo con lo que pienso, indudablemente alguna vez habrá habido y las hay incoherencias, pero yo creo que en ese sentido las menos. Y de hecho en el trabajo este donde estuve trabajando, me tuve que marchar de allí precisamente porque si no hubiera tenido que ser incoherente. Claro. Entonces ya me generé enfrentamientos porque no estaba de acuerdo con políticas, con líneas. Entonces, pues bueno, esto es lo que hizo que me fuera, ¿no? De allí porque ya no tenía sentido. Uh Hubiera -huh. sido un poco traicionarme a mí misma. Y bueno, procuro no hacer eso. Yo pienso que hoy en día vivimos en un mundo donde hay algo que no se suele hablar mucho y es de la sensibilidad. Vivimos un mundo donde las personas somos muy sensibles. Y, habitualmente por esa sensibilidad que tenemos intentamos crear esas corazas, esos egos o esas imágenes. Y yo creo que cuando tienes una conciencia un poquito más despierta o se va activando un poquito más esa conciencia, esa sensibilidad y la coherencia tienen que ir unidas, porque cuando algo te afecta,
es como un radar, ¿no? Que te está diciendo, aquí no estoy bien. Hay gente que dice, no, aquí no estoy bien, pero es lo que hay, me aguanto. Entonces me trago mi incoherencia, está. Pero esa sensibilidad, cuando es consciente y te vas dando cuenta de que hay cosas que no estás bien y que incluso si tú hubieras seguido ahí, es posible que hubieras enfermado en ese Sí. sitio. Es que me lo Claro, llegó a decir una compañera, van a poder contigo. claro, Y para mí esa fue la palabra clave, una claro, compañera que recuerdo quién es y recuerdo dónde me lo dijo, fíjate, y hace muchísimos claro. años, y en ese momento me hizo tomar conciencia, porque me veía demacrada, me veía muy mal, dice, Claro. van a poder contigo. ¿Qué le está pasando a muchas Y, personas eso? y le dije, no, estoy yo para impedir eso. Eso es. Y ahí me empoderé y dije, Claro. Es que estoy intentando profundizar en este tema porque creo que muchísimas personas tienen esa sensibilidad y tienen ese aguante, no esa conciencia. Están como aguantando algo que les duele porque hay un miedo fuerte o claro, un dogma fuerte que les está diciendo esto no puedes dejarlo porque serás mala persona o porque tal y que cual. Entonces yo creo que es importante tocar esta llaga en la que cuando una persona realmente está pasándolo mal, es una señal de alarma muy grande y que no digo que sea un loco o una loca y que al día siguiente se vaya, sino que piense en las cosas y que busque una alternativa antes de enfermar, porque vivimos en un mundo donde hay mucha gente que está enfermando por ese no ser coherente y aguantar cosas claro, que le están haciendo mucho daño. así es. Yo alguna vez cuando viene a clase algún alumno me dice, me han despedido, qué suerte que tienes. Llevas aquí 2 años quejándote de tu jefe, quejándote de que tal y que cual, de que te hacen trabajar un montón, de que te estás quemando. Si no te llegan a despedir, te matan. Claro, es lo que pasó, fíjate, yo gracias a eso aterricé en el yoga y es para mí fue una Claro, bendición. Quiero claro. decir que a veces lo que se vive como una tragedia o que se vive con, pues eso, como qué horror, ¿no? Pues a lo mejor es una bendición, Sí, claro que sí. a lo Es mejor así. es una bendición. Y sabes mirar, y Entonces, sabes calmarte y sabes ver que es algo claro, que puede ser algo bueno y que te estabas haciendo. Sobre todo es cuando te está quitando algo que te está haciendo daño. Si te está eso quitando es. algo que te está haciendo bien, aún cuesta más ver la bendición, pero si te está quitando algo que te está matando y que estás enganchado ahí como una lapa sin poderte soltar, te está haciendo un gran bien. Oye, Sundari, ¿y a ti cómo se te ocurre hacerte profesora de yoga? ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, pues vuelvo otra vez al comodín de antes. Esta amiga que me arrastró en el buen sentido y a la que agradezco, me arrastró hacia una clase de yoga, me comenta, Pili, tenemos que ir a Cestona, tenemos que hacer el curso de profesores. Y yo le decía, yo, el curso de profesores, no, Pili, vamos serio, que no, que yo no quiero ser profesora, que yo yoga lo quiero para mi vida, lo quiero para enriquecerme, lo quiero para disfrutarlo, lo quiero para ser, porque me hace sentirme llena, porque me da sentido a la vida, pero no quiero ser, quiero decir, no siento la necesidad de ser profesora. Y bueno, porque es un poco insistente, insistió, y lo mismo, y un día le dije, bueno, pues venga, vamos a Cestona. Y ahí acabé. Y bueno, pues sin palabras, Maru, ya conoces, o sea, el, para mí eso sí que fue abrir las puertas, iba a decir al séptimo cielo, pero casi a lo grande. O sea, es que ahí sí que fue ver una dimensión que yo ni vislumbraba casi. Bueno, ya empezaba a ver gracias a las clases, pero allí fue verlo ya en panorámica. Si antes se habían abierto ventanas, incluso ventanas grandes, allí ya fue, en fin. Recuerdo que el día de la iniciación al mantra, lloré, pero lloré como una descosida. Creo que es de las pocas veces en mi vida que he llorado, habré llorado 4 o 5 de felicidad, pues esa fue una de ellas. Llorar de felicidad, de verdad. No, se me lo O sea, creo. no me lo podía creer. Para mí era como, en fin, como el mayor regalo que me había podido dar la vida, como el mayor regalo. O sea, conocer, tener acceso a todo ese conocimiento, ser parte de toda esa enseñanza, fue algo sublime, Me lo de creo. verdad, porque siempre he tenido ahí
aunque no he estado en una búsqueda consciente, pero sí que en alguna forma siempre he sentido esa conexión con, digamos, con la espiritualidad. Es más, cuando estaba en el colegio, tendría pues igual 11 años o 12, rezábamos el rosario con la monja. Y recuerdo que nos motivó, porque pues la mayoría, lo típico a esas edades, pues estás haciendo de todo menos rezar y con la mente en otro sitio y hablándonos, mirándonos, haciendo dibujitos. Y nos estuvo hablando mucho de Dios, de, bueno, como hablan los religiosos, pero dijo algo que a mí me llegó también. Y entonces me tocó rezar el rosario a mí, porque cada día lo rezábamos una. Y me dijo, has rezado el rosario como yo nunca lo había escuchado a ninguna alumna. Qué bonito. Porque de alguna forma ahí también sentí una conexión, pero bueno, ya con los años indudablemente te vas dando cuenta de que es una, no es que no lo llegara a descartar o desterrar, porque tanto como sentirme mal en una iglesia yo siempre me he sentido muy bien, pero digamos que empecé a ver cosas con esto que digo de la coherencia, que igual antes era un poquito más drástica, pues empecé a ver cosas que tampoco me cuadraban y me empecé a alejar también, ¿no? de, de la iglesia y al final me alejé del todo, pero sí que ir a una iglesia siempre he sentido ahí esa energía, esa fuerza, ¿no? Sí que de alguna forma ir a lo mejor incluso a algún sacramento, también alguna vez tenía conexión con ello, ¿no? Porque en ese momento sentía esa energía auténtica también. Lo que pasa que a otros niveles, claro, no es lo mismo la enseñanza ni el conocimiento que nos transmite en el ashram, ¿no? Que es una enseñanza que nos hace libres, que realmente nos nutre a todos los niveles, que Ujú. nos libera. Bueno, en fin, estoy haciendo mucha propaganda, pero No, no, es como yo lo se sentí. siente. Y además estoy totalmente de acuerdo. Es que el día de la iniciación es un día que es un día precioso. O sea, la energía que hay, la gente, cómo se siente, lo que a mí me gusta siempre que puedo estar ese día, porque es que hay como una armonía y una belleza en las personas. Es que ves a la gente incluso, la ves y ves a todo el mundo guapo y guapa y dices, joder, es que hay una energía súper bonita en el ambiente. ¿Cómo definirías para ti, lo que tú sientes, para ti, la fe? La fe, mira, retomando un poco lo que muchas veces nos dice Madhava, que la fe no es creer en lo que no ves, sino es certeza. Yo diría que siento esa certeza y diría más que siempre he sentido esa certeza. Entonces, para mí no es creer, es que para mí es real. O sea, es que yo lo siento, es que hay algo ahí en mí que sabe que eso es así y que sabe que bueno, que, que en nosotros hay algo, que eso que decimos, ese solete que nombra Kalki, esa chispa, llámalo como quieras, eso que está en unión y en comunión con todo, con el universo, pues yo eso lo siento. Ujú. Podría ser que la fe es certeza y la certeza es experiencia, y si pierdes la experiencia, pierdes la certeza, y cuando más te alejas de la experiencia y de la certeza es cuando pierdes la fe. Sí, perfectamente podría ser así, claro que sí. Es que tienes fe, pero porque tienes certeza, claro que sí. Pero no la fe en el sentido de que creo en lo que no veo o no siento. Eso no tiene sentido. Eso Ujú, no tiene sentido. Como otros aspectos a lo mejor a los que yo todavía no he llegado, ¿no? ujú, No puedo decir que tengo fe en esos aspectos que yo no he llegado, que a lo mejor todavía no los he alcanzado y que ujú. no sé si los alcanzaré, ¿no? Pues hasta que no llegue ahí no puedo tener fe en eso, ¿no?
si Ujú. todavía yo no lo he, entre comillas, por lo menos sentido, vivenciado o vislumbrado No, o me he acercado, aunque sea claro, un poquito, ¿no? claro, Y pretender que se crea en algo que no sea experimentado, por lo menos vislumbrado, no tiene sentido. claro. No tiene sentido. Es, Tal y como yo lo siento también y lo veo, es la práctica de la meditación o la práctica que haga cada uno. Para nosotros es una meditación en la que entras en un estado de cierta profundidad y de cierta conexión. Eso es lo que por lo menos a mí me va haciendo mantener esa fe. Cuando claro, poco a poco voy dejando mi práctica, eso se va olvidando. Es como un sueño lejano que aparecen otras cosas y se te meten en la mente y otras tensiones y eso es como que se olvida, es algo lejano. Yo recuerdo una vez a Druba que decía algo así como que muchas veces entras en una casa, nada más abrir la puerta, hace un olor enorme a tortilla patata. Tú no la has visto, tú no la has comido, pero ya, huele que alimenta. Pues muchas veces, aunque no hayamos llegado del todo, hay un aroma que eso, nos llega y eso ahí es, sentimos algo. claro. Y eso te va llevando a acercarte más y Ajá, más y más. eso es. Exacto, exacto. Y en la medida, como tú dices, que estás ahí en la meditación, en ese espacio donde aparentemente no hay nada, solo tú estás ahí con lo que hay ahí, pues ahí empiezan a llegar certezas. Qué bonito. Empiezas a llegar certezas, porque lo estás viviendo, claro que sí. Sí, sí. Y eso te también sin obsesión y sin ansiedad, ¿no? Porque no debe de ser así, pero sí que te motiva para continuar y para seguir, porque en cierta medida es como un enganche, ¿no? Ujú. Como una, entre comillas, dependencia en el buen sentido, ¿no? De quiero seguir, quiero Claro, tener más de esto, quiero continuar con esto, ¿no? claro. Ese espacio le llamo de forma cercana intimidad. Es como estar conmigo a solas Eso es, y es como que se alimenta algo profundo en mí que tiene más valor que todo lo que hay. claro, Y entonces es como que eso te va dando certeza de que ese es el camino de esa claro. intimidad, de esa gracia, de ese amor, de esa paz, como quieras llamarlo. Es como una sensación de que la vida es algo, algo muy grande y hermoso. Y eso es lo que, por lo menos, es mi alimento también. Claro, claro. Y ya desde ahí todo lo que haces ya es un poco enfocado en esa dirección, hacia eso, no, no hacia que quede bonito, no hacia incluso los demás, aunque también y bendito sea, ¿no? Pero la finalidad es más esta otra, es hacia eso que hay ahí y hacia eso que me quiero acercar y hacia eso que también debo de ser coherente también con eso, ¿no? Con lo que eso de alguna forma solicita y con lo que eso de alguna forma eh, eh, iba a decir me impregna, ¿no? O me demanda, ¿no? Ujú. Más que las demandas de todo lo demás, que es cierto que estamos en el mundo que estamos, ¿no? Y como es eso, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, indudablemente. Pero eso, mantener un cierto equilibrio entre una cosa y la otra, ¿no? Eso es. Sí, Y ahí muchas veces en ese espacio llego un poquito a ese conocimiento de lo que decía Santa Teresa de Jesús, que solo Dios basta, ¿no? Y es como que desde la personalidad siempre faltan cosas, pero cuando somos capaces de conectar un poquito en esa profundidad, te das cuenta que con esto la vida ya está bien. Luego ya trabajaremos, ya haremos otras cosas, pero esto es lo fundamental en la vida, ese estado más profundo y hermoso. claro, y si eso lo tienes, todo lo demás, aunque no esté tan ajustado en la vida, aunque no venga todo tan de frente, tan de cara, aunque no sea todo tan bonito, porque a veces no lo es, pero tienes ahí ese refugio que de Eso es. alguna forma compensa, porque estar en la vida solamente con adversidades, con contratiempos, sin ningún otro enganche, sin ningún otro agarre, es muy desprotegido, mucha intemperie, ¿no? En Claro. cambio, si tienes esta ancla,
en el que tienes esos espacios en los que desde ahí te sientes arropada, nutrida, acompañada, en paz, llámalo como quieras, cada uno tendrá sus palabras, pues todas las demás circunstancias que van viniendo en la vida, digamos que bueno, que las podemos mantener sin caernos, sin derrumbarnos, sin victimismos. Yo tengo mi refugio. Sí, sí, yo también lo veo así. Me acuerdo mucho de esa frase de los evangelios que decía, venid a mí los cansados y trabajados, que yo os daré refugio. Parece ser que tenemos que perdernos en el Eso mundo es. externo, olvidarnos de nosotros, conquistar un montón de cosas fuera, conseguir un montón de cosas fuera para llegar a un momento en el que darte cuenta que el único refugio está ahí dentro. Y Ahí sí. has dicho que una palabra que era como que nos ayuda a llevar las adversidades, pero a mí también, cuando estoy ahí, creo que también hay dos cosas. Primero, renovación y sanación. O sea, cuando entras ahí y vuelves a salir, algo ha cambiado en ti, algo ha sanado, Claro. algo se ha ordenado. Y yo muchas veces me acuerdo, yo por ejemplo, mis primeras crisis las tuve con 23, 24, 25 años y ahora están las cosas muchísimo más complicadas que antes para todo el mundo, porque hay mucha más información, más impulsos, más estímulos, más impactos emocionales. Entonces yo entiendo que hoy en día la gente, mira lo que voy a decir, entiendo que hoy en día la gente, eh, cuando tiene tanta ansiedad, tanta tensión y tantas historias, entiendo que se metan en drogas, en alcohol y en cualquier cosa, porque es un infierno. O sea, yo en Es aquella época no evadirse. tenía nada. Me pasaban meses y años y era como que una ansiedad. Entonces ahora cuando pasan cosas en mi vida, poder irme a solas y hacer una práctica de meditación o una clase de yoga con más profundidad y salir con ese orden interno sabiendo que todo está bien, me parece algo maravilloso. Entonces entiendo que hoy en día la gente se enganche con drogas legales e Claro, ilegales. Entonces la claro. meditación es algo que hay que llevarlo a la vida de todos. Se necesita distancia para que ese sufrimiento no pueda contigo, claro. Claro. Y nosotros tenemos esta magnífica herramienta, ¿no? Que nos permite, pues digamos, eso, tener como un escudo y tomar, aunque sea la misma vivencia, fíjate, lo que también observo es que aunque sea la misma vivencia de antaño, como que la vives con más distancia, como que te desapegas más de esa situación. Claro. Y no es tanto como que no te impliques, no es tanto como que pases de ella, que no te importe, que no lo tengas en cuenta, pero sino que no te afecta tanto. Ujú. Claro. Sí. Oye, Y va, entonces, voy a hacerte una pregunta, así que ya que estamos aquí. Kalki, ¿qué sientes? pues que para mí fue el que me abrió las puertas a esta nueva dimensión. Es que, en fin, fue un pilar muy importante durante muchos años en este mundo del yoga. Y de hecho, el empezar a dar clases también fue de la mano de él. Recuerdo que me dijo, eh, entonces ya me empezó a llamar Sundari, eh, hay un centro donde necesitan una profesora, ¿vas a ir tú para allí a dar clases? Y yo le dije, ¿yo? ¿Estás seguro? Y le dije, también esto lo recuerdo perfectamente y dónde y cómo fue. Digo, ¿pero sabes lo que dices? Y se me queda mirando y dice, yo sí, ¿y tú? Y bueno, le dije, ya hablaremos. Y al día siguiente que fuimos a clase, yo pensé que se le habría olvidado, que se habría despistado. Yo, por supuesto, no quería sacar el tema y me dice, ¿qué has pensado? Y bueno, pues Ahí empezó. a dar clases. Entonces, todo este trayecto prácticamente lo he hecho de su mano. Entonces, eh, ha sido pues un referente muy importante y que cuando se marchó, pues es como ahora ya adulta también en el yoga, ¿no? Porque ya el apoyo importantísimo, pues
indudablemente no está, ¿no? Y bueno, pues sentí que en ese momento como que, de verdad, lo sentí como que debía de hacerme un poco más adulta. O sea, en ese momento ya no hay muleta donde, hombre, sí que la hay, está ahí siempre, ¿no? Pero bueno, sí que supuso para mí hacerme todavía más adulta Más y más responsable. autosuficiente y más responsable en este camino. Había que coger el relevo. Claro, porque además, pues cualquier cosa, en sus clases, ya sabes, cualquier cosa que pasase, aunque no le dijeras, la charla llegaba, o sea, y llegaba. Entonces, era como decir, bueno, hay esto que está aquí un poco atascado en mi vida o esto que me está ahí un poco rascando, pero ya llegaré a la clase y seguro que en la clase dice algo que, como nos ocurre a todos, ¿no? Dice algo que va a hacer que esto encaje o que me va a poner luz, que me va a aportar. Entonces, bueno, digamos que estaba ahí como ese colchón que siempre amortiguaba muchas cosas, ¿no? Hace falta Entonces, un clic. bueno, pues, De vez en cuando nos hace falta un clic. De vez en cuando. claro, Un clic para claro, algo que no claro, somos capaces de ver. Sí. sí. Bueno, ¿crees que hace falta en este sendero, en este viaje de introspección, de profundidad, de ir quitando capas y expandiendo conciencia, hace falta un maestro externo, por lo menos para empezar? Sí, yo creo que salvo excepciones que puede que las haya, o personas que vengan ya pues con un grado evolutivo muy alto, ¿no? Pero yo creo que sí, que a la mayoría nos viene bien alguien, por lo menos, que nos dirija un poco, más que dirigir, que nos muestre, ¿no? Que nos, que nos diga, que nos muestre las enseñanzas o que nos muestre las herramientas para que luego nosotros de ahí vayamos cogiendo, vayamos absorbiendo. Entonces, en un principio, a mí sí me parece importante que esté esa figura. Luego ya con el Ujú, tiempo, pero aún así, siempre viene bien. Mira la de años que llevamos, Maruz, y ujú. siempre está bien ir al Ashram, siempre Sí, sí. está bien escuchar a Madhava, y llevamos ya muchos años, ¿no? Entonces, bueno, la referencia de una persona que va delante de ti en el camino, es importante. A mí me parece que ayuda y que debemos hasta de agradecer el tenerlo y en la medida en que podamos incluso aprovechar esa oportunidad que nos da la vida. Que si no Ujú. estuviera, pues bueno, igual nos llegaría, porque la vida en sí es otra gran maestra, ¿no? Pero en este caso yo creo que favorece y facilita. Sí, 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 yo creo que la vida te va dando lecciones y te va dando las cosas cuando las necesitas y estás abierta a claro. recibirlas. Entonces, el maestro, yo creo que te voy a llevar un poco a la contraria, pero casi igual que tú. Yo creo que es para todos. O sea, incluso creo que Buda tuvo que apoyarse antes en algunas personas. Creo que Jesús también tuvo que apoyarse antes en Sí, algunas personas para efectivamente. poder despertar ese conocimiento que llevaban dentro. Entonces, esos primeros pasos a todos nos hace falta. Y eso sí, lo que dices tú, a mí yo cuando escucho a Kalki a Dharma, a Dhruva, a Madhava, a cualquier maestro de la escuela, siempre hay un clic. Siempre hay alguna Claro, frase o algo que hay un clic y dices, mira, es pues verdad. clic. Es como que me lo tenía que decir. Hoy me ha pasado una cosa muy curiosa por lo que te decía de que la vida cada vez me doy más cuenta de cómo me va mandando enseñanzas, mensajes y todo, y como cada vez hay más sincronía. Hoy iba en el coche tranquilamente conduciendo, iba a recoger a mi hijo y justamente estaba escuchando un podcast de Cartol, sobre un poco de la idea de la identificación con lo material, del ego y tal. Y estaba hablando, yo lo estaba escuchando con mucha claridad desapégate de las cosas materiales, tú no te identifiques, no te creas que eres eso. Y un momento, me despisto en un camino para ir a recoger a mi hijo a un sitio que no sabía y giro hacia la izquierda o ¡pam! Me chocó, estaba en un sitio como de campo y me chocó con una roca y en el coche, que es una de las cosas que los hombres solemos Este tener con mucho desapego, cariño, me echo un bollo ahí, en el borro bastante importante. Y digo, joder, está escuchando el desapego de las cosas materiales y justo en ese momento
me doy un golpe, vale, tú no eres el coche, tranquilo, simplemente se arregla y ya está, y no hay más. Pero me daba cuenta de esa identificación con el primer bollo que tenía con el coche después de un montón de años y que le tenía mucho aprecio al coche. Entonces, Sí, te vas sí, dando cuenta de cómo que las cosas llegan cuando las necesitas y si estás abierto a escucharlas. Muchas veces cuando no claro. estás abierto, esperan un poquito a que estés más fuerte, porque si no te pueden hacer mucho daño. Ujú. Pues mira, con esto que dices del coche y el apego, eh, cuando era muy joven, le pedí el coche a mi padre para irnos con, con una pareja que tenía entonces. Tuvimos un accidente y el coche para la chatarra. Vaya. Nosotros salimos los dos tal cual nos ves, caminando por nuestro propio pie, no nos pasó nada y el coche fue a la chatarra. Y yo Hostia. recuerdo haber ido a casa y tenía miedo de ir a casa y enfrentarme a mi padre, era muy joven, y él me dijo, Miguel, me dice, ¿quieres que te acompañe yo? Porque me vio asustada. Digo, no, esto es algo que quiero afrontar yo sola. Entonces fui allí, cuando entré por la puerta, mi padre lo primero que me dice, mi coche, mi coche, mi coche. Porque claro, había ido a la chatarra. O sea, me impactó muchísimo, me quedo allí plantada de pie y le digo, mira, papá, dentro de tu coche iba tu hija y yo estoy aquí. Pero fíjate hasta qué punto el apego al Ya, coche. sí, es que es algo que es habitual. Me quedé alucinada, o sea, y vamos, que a mi padre hubiera dado su vida por mí, como la de cualquier padre, ¿no? Y que te vamos a decir a ti que tienes dos hijos. Entonces, pero me impactó tanto eso de mi coche, me quedé Ujú. alucinada. Ujú. O sea, que el apego, bueno, continúa con lo que estabas diciendo de No, tu no, coche. era eso. Simplemente hablaba de la que me ha hecho gracia de la identificación, que era muy fácil escuchar la historia de otra persona que estaba hablando de su identificación y su apego, y de repente me veo el golpe en el coche, que no había visto ningún golpe en ese coche, que le tengo cariño y seguramente cierto apego, y nada, pero me ha durado poquito. Enseguida he dicho, bueno, va, se paga y ya está. Bueno, Se arregla y pronto. efectivamente, Y ya está. se soluciona con Claro. dinero. Oye, Bueno, y ya sé que el yoga es uno. Pero luego la forma de definir el yoga, a mí me gusta que la gente defina el yoga desde su sentir. ¿Qué es para ti el yoga tal y como se te ha mostrado en la escuela, el yoga Sanatana Dharma o el yoga desde tu experiencia? El yoga está claro que es uno, pero luego está la forma de sentirlo y de expresarlo cada uno. ¿Cuál es tu forma? pues mira, para mí el yoga sería ser consciente, de verdad. Por poner algo diferente, aparte de todas las definiciones que son comunes a todos, ¿no? Pero en mi caso, ser consciente. Me doy cuenta de que eso me ha abierto un mundo de ser consciente de lo que soy, de ser consciente de lo que hago, de ser consciente de lo que genero. Es ser consciente, ser consciente Ujú. y tomar las riendas de mi vida al ser consciente, porque es que, si no, echas balones fuera siempre. A todo lo que te ocurre, siempre el culpable es el otro, siempre, bueno, pues esto no quiere decir que en algún caso, como nos ocurre, ¿no? Estamos en este mundo y bueno, y hay fluctuaciones en esto, ¿no? Pero sobre todo eso, ser consciente. Ujú. Has dicho algo muy bonito, coger las riendas de tu vida. Yo recuerdo que Sí. hace muchos años veía una película en la que una persona había tenido un montón de complicaciones y de repente dijo, voy a coger las riendas de mi vida. Y yo me acuerdo que en ese momento, que no estaba todavía en el yoga ni nada, pensé, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué es para ti coger las riendas de tu vida? Que es para mí coger las riendas de mi vida, es que todas las decisiones, aunque no te digo que la consigan el 100% de los casos, ¿no? Y tampoco sé si es, bueno, pero sería como que cada decisión que tomemos sea una decisión tomada por nosotros, que no sea ni por el vecino, ni por el familiar, ni por el amigo, ni por el que dirá, ni porque es... No, esto es una decisión mía y lo voy a hacer porque lo decido yo.
y siempre, siempre con la mirada puesta hacia el Dharma, ¿no? Hacia lo correcto, hacia la ley, ¿no? Pero decisión mía, que hasta puede ser equivocada, fíjate, Pero pero es necesaria. efectivamente, efectivamente, efectivamente. Todo que pase, mira, conozco una persona que cuando le pides algo, rara vez te dice sí o no de entrada, salvo que sea cosas que las tiene muy claras, ¿no? Siempre te dice, deja que me lo hagas, deja que me lo sienta, deja que, que lo repose y después te contesto. Y esa persona se lo siente, se lo medita, llámalo como quieras, se hace su autoevaluación ahí y luego desde ahí responde. Y además con amabilidad, Sí, sí. siempre, aunque sea un no. Y Y está con con coherencia. cariño Y y con con coherencia. coherencia, Creo que con sí. mucha coherencia. Ajá. Entonces, hacerme dueña es hacia lo que voy, no quiero decir que esté ya conquistado, pues eso es siempre que las decisiones sean decisiones tomadas por mí y a ser posible desde la parte más elevada Qué de bonito. mí. Qué importante. Tomar conciencia, poner presencia en lo que decimos, en lo que hacemos y andar con más sentido y con más verdad. Qué importante. Importante. ¿Qué te gustaría decirle a una persona que se siente perdida? Wow. Mm, deja que, deja que me lo piense también, que se siente perdida. ¿Cuál es el dolor de su corazón? Que lo verbalice, que lo exteriorice, que, mm, que busque un apoyo en ese dolor de su corazón. Que si está perdida, yo creo que hay dolor en su corazón. Entonces, igual verbalizarlo, igual hacerse consciente, igual pues en alguien en que confíe o simplemente escribirlo, que se haga consciente del dolor de su corazón y que intente ir poniendo luz ahí de la forma, dependiendo si se está haciendo yoga, pues sería de una, si no está haciendo yoga, pues igual buscando luz en alguien de confianza, en algún ser querido, cercano, en alguna referencia, pero sobre todo eso que indague ahí en ese dolor. Es lo que en este momento me está llegando, ¿eh? No sé. Estoy de acuerdo, es súper necesario. Yo creo que una persona es cuando está perdida es porque se ha desconectado de su sentir. Y es lo que Claro, estás diciendo tú. Al desconectarse de su sentir, ya sabes, intentamos conseguir todo fuera y cuanto más mejor. Y al final lo que te hace falta es sentir tu tristeza, tu frustración, tu claro. miedo, Tu vacío, tu un vacío. vacío, un vacío, un dolor, un vacío, sí, Eso sí. es. Que suele ser por falta de coherencia. Sí, que no estás. Yo una vez, hace muchos años, en la pandemia, empecé a hablar con personas y quería hablar con alumnos y empecé a hacerles una pregunta de cuál era su dolor más grande o lo que les pasaba. Y la mayoría, ¿sabes lo que me dijeron? Una guerra, me hablaban de una guerra. Estoy Fíjate, hablando de una guerra. Dentro de ellos tenían como dos partes luchando, como si fuera el Bhagavad Gita. Entonces tenían, ya, por un lado, eh, la persona que ellos eran hoy en día, y luego por otro lado sentían que tendría que ser un tipo de persona. Igual era una persona que estaba obsesionada, que siempre iba exigente, que iba a la suya, que no paraba, que tal, y sentían que tenía que ser una persona más amable, más consciente, más tranquila, que tuviera más cariño hacia los demás. Y por otro lado también tenían la sensación de que están viviendo un tipo de vida pues en una dirección, trabajando, haciendo ciertas cosas, y sentían que su vida tenía que ir en otra dirección. Entonces como que se habían desconectado totalmente de lo que les decía su mundo interno
y habían seguido patrones de fuera, de sus padres, de gente, y al final no sabían ni hacia dónde iban ni la persona que eran, y había una lucha, una guerra, y ese era su dolor. claro, Su dolor era una desconexión que hacía que no hubiera coherencia en su vida. claro, claro. Ujú. Bueno, amiga, pues ya estamos acabando. Solamente faltan dos preguntas, así que si te parece, la penúltima, como me la suelen hacer, me la haces tú si quieres, y la última te la hago Te, yo. te hago una pregunta. Bueno, pues a ver, Maruz, en toda tu trayectoria en el mundo del yoga, ¿qué es lo que más satisfacción te ha dado o te da? ¿O con lo que más satisfecho estás de toda tu trayectoria? Pues yo pienso que serían varias cosas. Primera, la que es hacia adentro, la que es cuando estoy a solas y vivo esa experiencia de la que hablábamos antes y esa experiencia de intimidad, de profundidad que me llena y que necesito en la vida. Y, y hacia afuera es otra de las cosas que me ha dado muchas satisfacciones, pues cuando estoy dando clases, estoy sirviendo, cuando sirvo es como que hay una epifanía, es una sensación de que ese es mi sitio, cuando estoy dando una clase, cuando estoy compartiendo una charla, es como que tengo la sensación de que ese es mi sitio en la vida y me da una sensación de plenitud, de sentido, de estar haciendo lo correcto con mi vida, de esa coherencia de la que hablamos, de que ese es mi sitio. Y esas dos cosas serían el servicio, la posibilidad de hacer un servicio en la medida que puedo cada día desinteresado, y hacia adentro ese estado de intimidad y de conexión, que yo creo que, ¿sabes? Para mí, todos tenemos un diálogo interno, llámalo con Dios, con la vida, y vas dándote cuenta de lo que anhelas en la vida. Mm, Y desde hace tiempo pongo mucha atención en pedir dos cosas: sentirte y servirte. mm. Qué Sentirte bonito, qué y servirte. bonito. Y pongo con mucha atención en esas dos cosas: sentirte y servirte. Esa es mi oración. Muy bonito. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, pues vamos a por la última pregunta hacia ti. Ya que te he hablado yo de mi técnica o de mi oración, ¿cuál es tu herramienta? Ya sabes que van evolucionando las herramientas, las enseñanzas del yoga. En estos momentos de tu vida, ¿cuál es la enseñanza, la técnica, la herramienta, como tú quieras decirlo, que más fuerza, con más fuerza te llega y más utilizas? Eh, Hombre, en las clases, indudablemente. eh, En general, en la, la vida. Yo digo en la vida. en la vida, en En la la vida. vida. Pueden ser las clases, pueden ser las asanas, puede ser la respiración, puede ser la meditación, puede ser la entrega, puede ser Hombre, cualquier a cosa. mí con la que conecto más, con la que más, aunque indudablemente las asanas, claro que las practicamos en clase, el pranayama, pero digamos, con la que yo mejor me siento hoy en día es con la meditación, es con la meditación. Sí, sí. Indudablemente también son necesarias y muy útiles la, las asanas, el pranayama. eh, claro, es que es difícil, es difícil quedarte con una, ¿no? Eh, Practico todas y de hecho en casa, aparte de las clases, yo tengo la esterilla aquí constantemente y estoy haciendo también porque me vienen también muy bien físicamente, claro que sí. Entonces, y el pranayama, pero digamos con la que más a gustito me encuentro es con la meditación. ¿Cómo definirías la meditación para ti? ¿Qué es para ti la meditación? La meditación es estar en un espacio de verdad que no estás. Estás, pero no estás en un espacio de vacío, en un espacio de paz. ¿Se va? No, no. ¿No? Ah, Es que estamos muy no. parados. Es, es estar ahí como fuera del tiempo y del espacio.
Ya sé que no se puede explicar, pero es bonito No. también darle tu Y nombre. no todos los días es igual, ¿eh? Quiero decir que dentro de eso, pues hay días mm, más gloriosos y a lo mejor hay otros no tanto, Y ¿no? épocas, y épocas. Y épocas también, ¿no? Te estoy diciendo, pues igual las veces con las que más reconfortada sales, ¿no? Sí. Es decir, Pero, bueno, pero siempre qué hace algo, maravilla, ¿eh? siempre hace algo. Sí, hombre, indudablemente, hacer, claro que lo hace, y por eso lo practicamos, ¿no? Porque esto nos da la nutrición suficiente para después estar en el mundo. Fíjate, estuvimos el sábado pasado en una reunión de teosofía aquí en Zaragoza y una teósofa de Sevilla, me parece, porque venían de Andalucía, dijo algo que me encantó y que es muy gráfico, ¿no? Ya sabes que nosotros también tenemos cierta vinculación con la teosofía, ¿no? Pero ella dijo algo que dice que en la vida, para evolucionar tenemos que ir, dice, ella lo explicaba en tres direcciones, no en tres direcciones, en tres niveles, ¿no? Dice, uno sería como va el metro en la profundidad, o sea, dentro de nosotros. Otro sería como ir por las carreteras, con lo que nos acontece, trabajar también con eso, que también es necesario, dice. Y otro es la parte elevada, como los aviones. Dice, Ujú. en la vida tenemos que llevar esos tres niveles de avance, de evolución. Y me resultó muy gráfico porque efectivamente así es como veo el avance también, ¿no? Y además le dije, digo, lo voy a utilizar y mira, qué bien me ha venido que lo utilizo ahora. Sí, sí. Sería como eso que decían de la tierra y en el cielo, pero también bajo tierra. Claro, dentro de nosotros, Claro, en la oscuridad también hay que ahí moverse. adentro, o sea, ese trabajo que es tan importante, Es tan ese necesario. trabajo, Eso es. Bueno, pues amiga, muchas gracias por este ratito que hemos estado. He estado muy a gusto. yo también, Maruz, de verdad que sí, He estado muy a ha gusto sido un y, placer y estoy seguro que y esas palabras que has dicho con tanta profundidad y con tanta verdad, pues mucha gente resonará con esa coherencia y con todo lo que has dicho. Así que enhorabuena por el trabajo que haces sosteniendo la Escuela de Zaragoza, ayudando a que el ARRAM de Cestona pues siga funcionando en esa junta directiva en la que estás, donde no se ve lo que se hace de fondo, pero ahí se toman decisiones para que las cosas vayan bien, ayudando en los congresos que también bueno, estás ahí siempre. servicio, Maruz, Eso es, lo que decías antes, servicio, ¿no? eso es. Bueno, la vida a cada uno nos pone en un lugar, ¿no? Ujú. Y bueno, pues Ahí estamos. Muchas gracias y te a ti, Maruz, deseo por toda bendiciones en esta la vida. labor tan bonita que estás haciendo. Bueno, nos vemos pronto en Cestona. Un Vale. abrazo, amiga. Otro, Maruz, con Santi. Om Shanti. Gracias.